Hola, ¿qué tal chicos y chicas? La idea es subir un video explicando cómo poder responder a las próximas preguntas que se van a venir en lo que es la segunda evaluación de este cuatrimestre. Como les había comentado, la evaluación va a constar de dos instancias. Una pregunta a desarrollar, como las que habíamos tenido en la primera evaluación, y un segundo punto que tiene que ver con analizar una fuente, pudiendo ubicarla en espacio-tiempo y al mismo tiempo poder describir a qué apunta esa fuente, la información que transmite y puntualmente que ustedes puedan desarrollar las principales características de ese momento histórico. La idea de hacer este video es que les pueda leer algunos modelos, ya que en clase no vamos a hacer tiempo, de preguntas para ver qué elementos deberían estar presentes en las respuestas de cada una de ellas. Para eso vamos a practicar 8 preguntas para que ustedes tengan diferentes modelos de propuestas para poder desarrollar, analizar, referidas a los textos que habíamos trabajado. Como les había comentado, los textos son el de Daniel James y el de Carolina Barry en esta unidad que hemos visto como peronismo. Bien, primer modelo, por ejemplo, que este creo que lo había puesto para elaborar también en clase, dice, punto 1. Según James, es decir, ya la pregunta va dirigida a un texto puntual. La década infame resulta fundamental para explicar el apoyo de los sectores populares a las políticas dirigidas por Perón. Punto. Desarrolla los motivos por los cuales el autor indica esto. Abre signo de pregunta. ¿Por qué se afirma que Perón logra convertirse primero en un líder popular antes que en presidente? Entonces, lo que yo estoy indagando son dos cuestiones. En primer lugar, la consigna hay que apuntar a lo que se pide en primer lugar. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Que pueda desarrollar los motivos por los cuales el autor indica la frase que acabo de leer. ¿Cuál es la frase? Que la década infame es fundamental para poder explicar el peronismo. Entonces, en esa respuesta, ustedes deberían hacer foco primero en la caracterización de la década infame para los trabajadores según el texto de James. Ahí deberían desarrollar las características de las condiciones laborales de los sectores trabajadores. Estamos en una Argentina industrial en donde la industria crece, se expande, pero así no los derechos laborales, no así las condiciones laborales que eran pésimas, no así los sueldos que no incrementan para los sectores trabajadores. Ustedes deberían hacer hincapié en poder desarrollar todas las características de la década infame que someten a los trabajadores, que los lleva a estar padeciendo esa época y que al mismo tiempo ven en el surgir de Perón y esas medidas que toma desde la Secretaría de Trabajo, eso me lo deberían poder explicar, porque esas medidas son tan funcionales para el peronismo que están haciendo y para los sectores trabajadores. Y bueno, si ellos estaban prácticamente siendo esclavizados y Perón de la Secretaría de Trabajo les otorga todos estos derechos que ellos estaban pidiendo, es obvio que los va a movilizar y va a atravesar este líder popular a esos sectores trabajadores. Entonces, en esa pregunta ustedes deberían describir todo lo que es la década infame, las condiciones laborales, lo que hace Perón en la Secretaría de Trabajo y cómo esto resulta en funcional para esa demanda de esos sectores trabajadores. Y por último, para terminar esa respuesta que ustedes ya pudieron desarrollar todo eso, dice, ¿por qué se afirma que Perón logra convertirse primero en un líder popular antes que en presidente? Y bueno, porque como vimos en la materia, Perón construye su figura de poder antes de ser presidente de la nación. Y eso se ve claramente el 17 de octubre. El 17 de octubre se ve como Perón ya está constituido como un líder popular y lo que hace el llamado a la democracia
es únicamente legitimar eso que ya estaba dado. Esos sectores salieron de sus casas a bancar a Perón sin que Perón sea presidente, pidiendo por su líder popular. Entonces ahí tenemos la consagración de Perón primero como líder popular y luego como presidente de la nación. Ahí contestarían la 1. Vamos con el siguiente modelo. Dice, según el texto de James, otra vez, otra pregunta respecto del texto de James, el discurso que mantenía Perón era un eje principal en su poder sobre los trabajadores. Esto lo deja muy en claro el texto de James. Desarrolla los motivos por los cuales el autor indica esto. Igual que el modelo anterior, tenemos una frase correcta que hay que desarrollar. Y luego tenemos una pregunta que dice, ¿por qué se afirma que, entre comillas, Perón cumple? En esto lo que se le está solicitando es que analicemos el poder discursivo, la retórica peronista. El discurso de Perón que lo analiza muchísimo el texto de James. Entonces ahí ustedes deberían explicar el carácter concreto del discurso de Perón, que Perón habla de esta década infame, que habla de las condiciones laborales antes de que él tomara posesión de la Secretaría de Trabajo, en donde él habla de que había una oligarquía que la ubica como enemiga, que oprimía al pueblo, el significado del pueblo para el peronismo, que son los trabajadores, la idea de descamisado, la idea de que el pueblo es la nación, todas estas palabras que utiliza en su discurso, su lenguaje de tango, el lenguaje de lunfardo, cómo habla hacia los sectores trabajadores, su discurso es hacia los sectores trabajadores. Ahí deberían ejemplificarme con todo lo que va diciendo James en su texto. Al mismo tiempo, este carácter concreto, la idea de que lo que Perón cumple no son utopías, sino que son cuestiones que se ven materializadas en el corto plazo. Bueno, ahí me deberían describir todos los recursos discursivos de Perón. Y la pregunta siguiente dice, ¿por qué se afirma que Perón cumple? Bueno, ahí ustedes deberían desarrollar algo que habla muchísimo James, que es, bueno, la idea de lo concreto. Perón no solo promete, Perón cumple desde la Secretaría de Trabajo, otorgando derechos, otorgando mejores condiciones laborales, los trabajadores palpándose de bolsillo, diciendo, bueno, gracias al peronismo tengo dinero, tengo mejores condiciones laborales. La utopía no es algo que se va a dar en 10, en 20 años, sino que es una realidad efectiva a partir del peronismo. Bien, siguiente modelo. Según el texto de Carolina Barry, ojo, esto les puede tocar, son 2 textos, hay una pregunta acá que aborda lo que expresa la autora, que habíamos leído. Existen 3 etapas de transformaciones para las mujeres en el peronismo. Desarrolla cada una de las etapas. Bien, algo que vimos en el trabajo práctico. Hay 3 etapas que analiza Carolina acerca de la formación de la mujer como una figura política durante el peronismo. Hay un parteaguas, que es la sanción de la ley, disculpen, la ley Sáenz Peña, estoy animado, la ley de la ampliación del sufragio femenino. Antes de eso tenemos los antecedentes, ella analiza todo lo que es la búsqueda de la campaña para lograr el sufragio femenino, la sanción, la creación del PPF, Partido Peronista Femenino, y la última etapa es la que analiza ya con la muerte de su fundadora, la muerte de Evita, y ahí analiza un poco cómo el peronismo se ve diezmado y el propio PPF debido a la ausencia de su líder espiritual. Entonces ahí es una pregunta muy básica, muy fácil, que la hicimos en el trabajo práctico, que es describir las 3 etapas. Pero hay una pregunta como en las anteriores, que dice, ¿por qué se afirma que luego de la muerte de Eva Duarte el peronismo se vio debilitado? Y ahí ustedes tienen que ampliar un poco esto que estábamos hablando de la importancia que había tenido Eva Perón en la constitución de este partido, que Perón era una figura que no podía reemplazar
por motivos más que lógicos, la de su fundadora, y que la autora analiza bastante. Esto en la mayoría de los trabajos me lo hicieron demasiado breve. Tienen que explicar bien por qué. No es que Eva murió y bueno, ya no hay una figura de poder y se acabó el PPF. No, eso no es así. Que deben desarrollar bien las características que tenía el PPF, que no puede ser reemplazado ni con Perón ni con otra líder popular. Bien, modelo número 4. Si yo les pregunto, según el texto de Carolina Barry, el PPF se armó de manera diferente a los partidos políticos compuestos por hombres. Desarrolla los motivos por los cuales el autor indica esto. Porque se afirma que el peronismo se sostiene en las mujeres para lograr su reelección. Bien, algo que vimos muchísimo. ¿Cuáles son las diferencias del PPF del partido político monopolizado por los hombres? Bueno, acá hay una situación puntual que es que ustedes deberían poder explicar que el PPF en primera medida está compuesto únicamente por mujeres. Que el PPF es una estructura territorial, que el PPF se constituye mediante estas unidades básicas que buscaban a las mujeres para involucrarlas en política, que se originan luego de la sanción del voto femenino, entonces hay que buscar a las mujeres, que hacían esta práctica de los censos, que mantenían un eje social más que político en primera instancia. Me tienen que describir todas esas situaciones. ¿Por qué era únicamente mujeres? Que el texto hace referencia a por qué quería evitar que los hombres se metan en el partido, que tenía que ver con esta cuestión de la influencia que podían generar las mujeres, pero también para cuidar la imagen de las mujeres en esa época. Me tienen que caracterizar todo el tipo de funcionamiento, todas las características que puedan poner del PPF, de las unidades básicas, para qué servían, qué eran las actividades que hacían, todo lo que puedan. Y después la pregunta es ¿por qué se afirma que el peronismo se sostiene en las mujeres para lograr su reelección? Y bueno, habíamos visto que el peronismo es muy pragmático y muy oportunista. O sea, la idea de que las mujeres puedan votar no solo es una ampliación de derechos, sino que también hay que aprovechar esta ampliación de derechos. Estas masas de mujeres que representaban la mayoría de la población nacional tenían que no solo votar, sino que saber que el peronismo les había dado este derecho para que puedan votar y votar al peronismo. Es decir, se busca que estas masas de mujeres sean las que les den aún más poder a Perón para seguir con lo que es su gobierno, para constituir un gobierno aún más consolidado en las masas populares. Se busca que todo este caudal de mujeres voten el peronismo. Bien. Vamos con el quinto modelo que les quería compartir. Dice, según el texto de James, volvemos a James, Perón es una figura de líder que reúne las características necesarias para conducir a las masas populares que no poseían identificación desde la caída de Irigoyen. Desarrolla los motivos por los cuales el autor indica esto. ¿Por qué el autor explica que Perón realiza uso de los conceptos pueblo, oligarquía en su retórica, es decir, en su discurso? Ahí ustedes me deberían explicar por qué los sectores trabajadores habían quedado huérfanos de Irigoyen. Acuérdense de esa pregunta que había hecho acerca de qué similitudes y diferencias se encuentran entre Perón e Irigoyen. En el texto de James hay muchos trabajadores que dicen que votaban por los radicales, pero después del golpe de Estado se habían quedado sin representación. Entonces ahí es para que ustedes puedan explotar estas cuestiones. Las cuestiones del líder popular que tiene Perón y por qué Perón puede reemplazar a Irigoyen, es más, constituyen más poder todavía que Irigoyen, pero que me puedan describir esto. De quién era Perón, de dónde venía, me pueden explicar su discurso, lo que hace con los sindicatos,
esta identificación con el pueblo. Ahí pueden explotar bastante y pueden nutrirse bastante los que no se copiaron en ese punto de internet y lo pensaron, de las características del gobierno de Irigoyen y cómo habíamos visto que los trabajadores habían quedado huérfanos después de la década infame. Y el texto de James hace mucho hincapié en esto de quién es el pueblo, quién es la oligarquía para Perón. La oligarquía son los vendepatria, la oligarquía son los que explotan a los sectores trabajadores, los que los oprimen, los que no los quieren con derecho. El pueblo es el pueblo trabajador, los escamisados, a los que abraza Perón, a los que antes vivían mal, a los que antes vivían del fraude. Tienen que ampliar eso de los conceptos. Tienen que ampliar los conceptos para hacerme referencia a esa grieta que se fogonea desde el peronismo. Otro modelo que puede ser que lo tome, porque me gusta bastante, es, según el texto de James, se presenta una batalla por la jerarquía espacial. Me encanta este concepto. Se presenta una batalla por la jerarquía espacial durante los años del peronismo. Desarrolla los motivos por los cuales el autor indica esto. Porque el autor explica que el 17 de octubre es un ejemplo de esa disputa. El texto de James analiza en un punto, cuando está a punto de terminar, lo que es la jerarquía espacial, la lucha por el espacio. Entonces comienza a citar algunas fuentes en donde habla de que a partir del peronismo los sectores trabajadores salen a colonizar esos lugares que antes eran únicamente de la oligarquía. La Plaza de Mayo es un lugar. Cómo comienzan a consumir como lo consumía la oligarquía. Comienzan a vacacionar donde la oligarquía vacacionaba. Es decir, ahí tienen que desarrollar un poco toda esta cuestión que se da de cómo los sectores trabajadores comienzan a tener aquellos derechos que tenían únicamente los sectores de la oligarquía. Y al mismo tiempo el ejemplo del 17 de octubre es muy bueno porque es ese momento crucial. Es más, el autor en el trabajo práctico del texto de James habíamos trabajado ese fragmento en donde está la oligarquía viendo a la llegada del pueblo a la Plaza de Mayo, que es muy impactante porque se ve como la oligarquía ataca a esos sectores. Nuevamente se da esta cuestión de lucha de clase, despectiva, así como maltrataban a los votantes de Irigoyen, también maltratan a los votantes de Perón. Y entonces se crea esta división entre los sectores negros, los morochos, el pueblo, mientras los sectores altos los miramos desde arriba. Se genera esa lucha por el espacio. El séptimo modelo, que puede ser que también lo tome, dice: según el texto de James, el movimiento sindical gremial fue la base de apoyo del peronismo. Desarrolla los motivos por los cuales el autor indica esto, porque antes los trabajadores no se afiliaban a los gremios y sindicatos. Bueno, el texto de James analiza muchísimo esto, de que antes los sectores trabajadores no estaban organizados, no tenían una representación. Los sindicatos ya existían, los gremios ya existían, pero había muy poca afiliación, que tiene que ver, y ustedes ahí deberían explicar, la década infame, que era que los trabajadores no tenían motivos por los cuales luchar, no tenían derechos. Ahí ustedes deberían hacerse de todos esos recursos, para después comenzar a explicar que los sectores sindicales, gremialistas, Perón fogonea, que se afilien a esta cuestión de los trabajadores tienen que estar unidos, tienen que estar organizados. Y obviamente los trabajadores que gozaban de mejores condiciones laborales gracias al peronismo se nuclean, se organizan para defender a su líder popular. Es una relación que se retroalimenta de un lado al otro. Y la pregunta es, ¿por qué antes los trabajadores no se afiliaban a los gremios sindicatos? Y bueno, ahí me tienen que contextualizar con la década infame, explicando que antes no había derechos, no había conquistas. Habíamos visto inclusive en el video los trabajadores dispersos, no se pueden organizar, no saben por qué luchar, no estaban organizados, estaban deprimidos, estaban caídos por lo que había sido el golpe de 30, no valían nada, se iban a la casa, puteaban, como habíamos visto en los fragmentos. Así que tienen que analizar y explicar eso. Y el último modelo que les tiro son todos modelos
lo que le estoy dando en este video, que capaz alguna de estas puedo utilizar para la evaluación. No voy a hacer lo mismo de siempre, que era tomar todas y les doy a todos. No voy a hacer un millón de temas, pero me parece que esto sirve como para que vean ante estos casos de preguntas cómo las tienen que encarar. La última dice: según el texto de Carolina Barry, la historia del sufragio femenino se remonta a antes de su sanción, bajo el peronismo en 1947. Desarrolla los motivos por los cuales el autor, en este caso la autora, indica esto, porque se afirma que el peronismo explotó al máximo esa ley. Ahí ustedes me tienen que hacer hincapié en antes de la sanción. Los antecedentes, hay antecedentes de movimientos feministas, mucho antes del peronismo, que detalla muchísimo el texto de Carolina Barry, que lo pregunto en el TP. También habla acerca de antecedentes de la Secretaría de Trabajo, de que ya la ampliación del sufragio femenino ya estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero que no se quería sancionar durante un régimen que no sea democrático, que se esperaba la democracia. La campaña, el texto hace mucho hincapié en la campaña, que también es cómo se hizo la campaña del voto femenino, tiene que ver con los antecedentes. Y por último, la pregunta para pensar es por qué se afirma que el peronismo explotó al máximo esa ley. Y ahí me tiene que explicar lo del PPF, la organización del PPF, para qué era el PPF, y hacer hincapié, por favor, en que eso se consagra en la presentación de la lista de reelección del peronismo en el 52, en donde participan legisladoras mujeres. Es decir, el peronismo no solo lanza el proyecto de ley, se sanciona, crea el PPF, sino que integra mujeres la lista del peronismo. Entonces se busca que cierre por todos lados este objetivo que tienen, que Perón sea reelegido con el voto de las mujeres. Bien, peques, la idea de tirarles nuevamente estos modelos es como para hacerlos pensar de cómo van a ser las preguntas. Las preguntas siempre van a ser alguna frase de los textos. Ustedes van a tener que escribir por qué se dice eso en los textos, ampliar con información y una frase para pensar. Tienen tiempo, es la última calificación. Dediquen el tiempo, y si están viendo este video significa que van por el buen camino. Confío.